Pues eso, me imagino que la gente que quiere irse por allí así en largo y demás, te Sí. acabo de dar una idea para, Sí, para un vídeo, un blog o... Por allí, por aquella zona, no sé si hay algo de como cuando vas a Islandia, Noruega y todo eso, de auroras boreales o algo. Cuéntanos un poco, que seguro que tú lo sabes, yo no tengo ni idea. Allí vimos la primera aurora, pero no lo supimos hasta unos años después. Y os preguntáis, ¿por qué? La gastronomía británica tampoco no es que sea la más famosa del mundo, ¿no? Al lado del castillo hay un museo dedicado al whisky con, no sé, son más de 3.000 botellas. Hay tours específicos de whisky, donde se hacen degustaciones. ¿Te vamos a ver a ti ahí catando whisky de lado a lado o cómo funciona esto? No me gusta demasiado, pero bueno. Lovely Scotland es un proyecto sobre Escocia. Yo cuando era pequeño viajaba con mis padres de camping, era una furgoneta con muebles, todavía no existía el mundillo profesionalizado de camper. Yo me di cuenta pues que me pasó una cosa que nunca me había pasado, y es que cuando fuimos a comprar la autocaravana todavía íbamos con la mentalidad de ir buscando una camper que habíamos visto de ocasión, vimos que nos gustaba, la distribución también se ajustaba a lo que queríamos, pero luego entramos en autocaravana y claro, aquello era un palacio. Cuando teníamos 20 y pocos años, pues cogimos la furgoneta de mi padre, pusimos allí un colchón de hinchable y nos fuimos a recorrer España 4 o 5 días. Ni me lo había planteado, pero esos fueron mis inicios en el mundo del caravaning. Sí, sí. Hemos estado aquí en el taller haciendo algunas mejoras, que de eso hablaremos ahora después. Nuestra idea es hacer largos viajes de varios meses. Es una rotulación muy llamativa. Y luego también hay una cosa que descubrimos allí. Esto ya es más una cochinada. Aquí tenemos el nombre de su proyecto, Lovely Scotland. Y antes de comenzar, quiero dar las gracias a Mouse Spain y a Fernando por ser el patrocinador de este episodio. Mouse es una empresa que se preocupa de lo más importante, tu seguridad y la de tu autocaravana. Su gama de productos va desde extintores a detectores de humo inteligentes y pasando por este producto, su producto estrella, Mouse Sticks Pro V1. Un producto que, colocándolo en los lugares donde puede aparecer un fuego por riesgo eléctrico, puede detectarlo y apagarlo automáticamente sin que tú tengas que estar presente y sin que tengas que hacer absolutamente nada. Una auténtica revolución en lo que se refiere a la prevención de incendios. Si entras en su página web mouse-spain.es podrás acceder a su tienda y también podrás ver que tienen kits específicos para autocaravanas, campers, cocinas, barbacoas, embarcaciones y kits completos para tu hogar. En la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado tendrás un enlace para acceder directamente a su página web. Y también nosotros, como distribuidor e instalador autorizado por Mouse, vamos a poner un enlace en la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado para que puedas adquirir el Mouse Sticks Pro V1 con el asesoramiento adecuado. Yo personalmente haré una videollamada de unos 10 a 15 minutos contigo para que veamos el espacio donde hay que ubicarlo, cómo hay que ubicarlo y para que tengas esa tranquilidad necesaria de que todo está instalado correctamente. Así que si quieres más información, te dejo los dos enlaces en la descripción y en el primer comentario fijado, el de Mouse Spain y el de Caravaning Benicarló. Ahora sí, vamos a empezar con el episodio de hoy. Bienvenidos un día más a el podcast del Caravaning. Hoy tenemos un invitado que tiene muchas cosas que contarnos porque comienza un nuevo proyecto, estrena autocaravana, que la hemos tenido por aquí por el taller, pero eso lo hablaremos más tarde. Y para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros, aquí tenemos el nombre de su proyecto, Lovely Scotland. David Forés es un amigo de la infancia que ahora hemos cruzado nuestras vidas en el mundo del caravaning, pero ¿quién mejor que él que nos cuente de qué va este proyecto? David, cuéntanos. Hola Jairo, pues nada, un placer estar aquí en el podcast del Caravaning. Y bueno, pues Lovely Scotland empezó en 2012. Inicialmente empezó como un hobby cuando nos fuimos a vivir a Escocia y desde el año pasado ya le dimos una vuelta de tuerca para profesionalizarlo un poco más, hacerlo con más detalle y bueno, lo iremos viendo poco a poco el por qué y cómo, pero básicamente es eso. Lovely Scotland es un proyecto de un blog de viajes sobre Escocia. Y
asociado a redes sociales como YouTube, Facebook o Instagram, y la idea es crear contenido de calidad, auténtico, y en eso estamos. Pues entonces cuéntanos un poco cómo ha sido la decisión de comprar esta autocaravana, si habéis alquilado antes, si habéis probado varias opciones, que es lo que yo siempre recomiendo, pero casi ningún invitado acaba haciendo. Cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso de la autocaravana y luego nos vamos a los inicios de 2012 que dijiste y demás. Cuéntanos. Vale, pues bueno, yo cuando era pequeño viajaba con mis padres de camping. Allí lo hacíamos con una camper totalmente artesanal. Era una furgoneta, eso, que mi padre pues con muebles los iba poniendo él todavía no existía el mundillo profesionalizado de camper, entonces empecé ahí. Luego ya de más mayor también tengo experiencia un poquita, ¿no? Pero en acampada, porque fui al Tour de Francia varias veces a ver etapas en los Pirineos. Y ya más recientemente empezamos a seguir a mucha gente a través de YouTube, de familias viajeras, sobre todo desde que tuvimos a nuestro hijo. Pues claro, yo vengo aquí en representación del proyecto, no es únicamente mío, estamos mi esposa y mi hijo. Y entonces, a raíz de ver familias viajeras, también nos inspiró a dar ese paso y alquilamos una camper. Y ahí nos dimos cuenta, yo me di cuenta, pues que me pasó una cosa que nunca me había pasado. Y es que tuve como una especie de ataque de claustrofobia al meterme en la litera. O sea, era una camper de gran volumen, con 2 literas atrás, y cuando me metí en la litera de abajo para dormir, había un hueco muy pequeñito y empecé a agobiarme mucho, hasta que tuve que salir, y esa noche la pasé durmiendo sentado en el asiento delantero. Y claro, nuestra idea inicial era coger una camper, pero vimos que no, era inviable. O sea, esa opción, por muy teórica que para nosotros nos encajaba mucho, vimos que a la práctica no podía ser. Y además, teniendo en cuenta que viajábamos con un niño, también pensamos que necesitábamos más espacio para que él pudiera también jugar y tener una vida más cómoda. Entonces, por eso al final decidimos coger la autocaravana. Pues es que tiene un poco de sentido. Yo recuerdo también cuando me comentaste ya hace tiempo que queríais iniciar este proyecto y me comentaste lo de una camper. Y al final, y yo digo, ¿te lo has pensado bien? ¿Lo has probado bien? Porque parece que no, pero bueno, mucha gente que ya lo ha podido probar es lo que dicen. Nosotros, por ejemplo, también alquilábamos campers y después cuando la gente probaba la autocaravana, era muy difícil que llegaran a la camper. Y me estás diciendo que en vuestro caso cogisteis una gran volumen. Que no estamos hablando de una camper, una Ducato, sí. Es una camper pero grande. Sí, sí. Pero bueno, ya lo habéis podido experimentar con esta, la amplitud y demás. Cuéntanos un poco la diferencia. Bueno, la diferencia es brutal, es pasar de una pequeña casita a una mansión, ¿no? En comparación de camper y autocaravana. De hecho, cuando fuimos a comprar la autocaravana, todavía íbamos con la mentalidad de ir buscando una camper que habíamos visto de ocasión, y estando allí en el concesionario, entramos en la camper, vimos que nos gustaba, la distribución también se ajustaba a lo que queríamos, pero luego entramos en autocaravana y claro, aquello era un palacio en comparación. O sea, al final, es decir, podemos volver un poco hacia atrás y si me permites una anécdota de nuestro pasado. Cuando teníamos 20 y pocos años, pues cogimos la furgoneta de mi padre, pusimos allí un colchón de hinchable y nos fuimos a recorrer España 4 o 5 días y en aquel momento estaba súper bien, pero hoy en día pues ya tenemos unos pocos años más y las comodidades también buscas otras cosas, ¿no? Entonces, sí que la camper está muy bien, pero viajando con un niño, en nuestro caso, pues al final hemos preferido algo más espacioso, más cómodo y sobre todo pensando que no vamos a hacer viajes de un fin de semana o 15 días. Nuestra idea es hacer largos viajes de varios meses y por eso hemos preferido la comodidad de tener un espacio amplio que no una comodidad de conducción más manejable, y al final hay que valorar. O sea, todas las opciones son buenas, pero según las necesidades que tengas, pues adaptarse a ellas. Yo siempre digo una cosa, digo que no existe la camper o la autocaravana perfecta porque la combinación de ambas sería lo perfecto, pero claro, a veces tienes que, ¿cómo se dice esto? Rechazar, no. Prescindir de algo para tener otra cosa. Correcto. Y al final es un poco la mezcla y lo que más se adapte a ti y al final pues tienes que tomar la decisión pues, y es lo que hay. Pues eso, por ese motivo acogimos la autocaravana. O sea, en este caso, en este momento hemos preferido tener esa comodidad, pero a lo mejor para otro proyecto que tenemos más adelante para recorrer a lo mejor Europa o América, pues igual decidimos otro tipo de vehículo que se adapte mejor a ese tipo de viaje. Muy bien, y bueno, ahora me has recordado cuando nos fuimos con la furgoneta, que fuimos a Andalucía, estuvimos por
por Cádiz, por Chiclana, luego por Ciudad Real y estuvimos ahí que recuerdo y ni me lo había planteado, pero esos fueron mis inicios en el mundo del caravaning. Sí, sí, allí... Éramos jovencitos, teníamos 20 y pocos, salíamos de fiesta, nos íbamos a dormir, nos levantábamos, nos duchábamos en la playa. En la playa, sí, allí en Cádiz. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Vale, y bueno, yo ya he podido ver la autocaravana porque hemos estado aquí en el taller haciendo algunas mejoras, que de eso hablaremos ahora después. Pero bueno, también he podido ver que le habéis dado un toque vuestro, la habéis rotulado, es una rotulación muy llamativa, que si quieres contarnos un poco cómo, porque yo la parte de detrás la he visto, y claro, yo no conozco Escocia, pero por lo que he podido ver, seguro que en ese rótulo hay muchas referencias de Escocia, lo que yo intuyo. Cuéntanos un poquito y si me permites, después al final del podcast podemos hacer un vídeo de toda la rotulación y así que la vean los espectadores. Sí, sí, sí. Como comentas, es una rotulación que no pasa desapercibida, está muy colorida, sobre todo la parte trasera. Y el año pasado, que estuvimos todo el verano allí en Escocia, es cuando arrancó, digamos, este proyecto más profesionalizado, digamos. Y entonces allí ya creamos la marca, esa es la vaca, que es una vaca escocesa, que es una raza de allí, es un tipo de vaca que tienen el pelo muy largo. Y a partir de ahí creamos el logo y también le dimos una vuelta más y decidimos hacer una ilustración grande con varios elementos representativos de Escocia, como pueden ser monumentos, puede ser también el unicornio, que es el animal oficial de Escocia, la planta del cardo, que también es la planta oficial de Escocia, y varios, no sé, puentes, monumentos de figuras como por ejemplo William Wallace. Yo tengo una que me llamó mucho la atención y, spoiler, he visto que está el monstruo del lago Ness. Correcto, ahí está Nessie. Sí, lo vi. Sí, sí. Y por eso digo, asocio que estas cosas no las conozco, pero serán... Sí, al final son clichés típicos de Escocia, hemos unido un poco todo en esa ilustración y nada, la trabajamos el año pasado con un boceto, luego ya se lo pasamos a un ilustrador profesional para que lo hiciera al detalle, lo hizo perfecto y nos encantó y decidimos que cuando tuviéramos la autocaravana lo pondríamos bien grande en la parte trasera y bueno, ahí está bien llamativa. Vale, pues luego hacemos un vídeo enseñándoles y hablamos también de lo que le hemos hecho. También podemos hacer un pequeño vídeo al final para que lo vean todo. Y entonces el proyecto, para hablar un poquito más de cómo va a ser y demás, la gente que quiera ir a Escocia, siguiéndoos a vosotros, ¿qué podrá encontrar? Porque vosotros, habiendo vivido allí y todo, me imagino que encontraréis rincones que no sean los típicos turistas, de turismo, digamos. Sí. Cuéntanos un poco qué queréis aportar a los que os sigan y demás, que de hecho aquí abajo vamos a poner, porque yo lo he pronunciado, bueno, y ahí lo pone, Lovely Scotland. Mi inglés no es que sea perfecto, pero así lo ponemos aquí abajo para que quien os quiera seguir os pueda seguir, porque me has dicho que será YouTube, Instagram y Facebook. Sí. Y bueno, y tendréis la página web también. Sí, digamos que la base del proyecto es la página web, que es el blog de viajes sobre Escocia, y lo tenemos está enfocado principalmente para 3 mercados, digamos, que serían el español, el inglés y el francés. O sea, hemos hecho en 3 idiomas. Y las redes sociales para el idioma español las hemos llamado Visitar Escocia. Entonces, como decía, la base es el blog. Aquí encontraremos artículos de todo tipo de información, tanto de sitios locales como también de información de cómo ir al Reino Unido, porque hoy en día, ya al estar fuera de la Unión Europea, pues hace falta solicitar lo que se llama la ETA, que es como un pequeño visado electrónico. Entonces, toda la información relativa a cómo llegar después a qué destinos visitar y también información gastronómica, o por ejemplo el whisky, que pues ahí el whisky escocés es muy famoso mundialmente. Entonces, toda esta información la tendremos allí. Entonces, también hay un apartado destinado a rutas, por ejemplo, para recorrer Escocia en 7 días, por ejemplo, y ahí es donde entra la autocaravana en juego. Nosotros, como comentaba Jairo, hemos estado ya muchas veces en Escocia, desde 2012, que es cuando fuimos por primera vez, y hemos recorrido Escocia en coche. Pero a pesar de que hemos visitado rincones muy específicos, nos han quedado, por ejemplo, las islas que hay. Bueno, Escocia tiene muchísimas islas, pero la idea principal de la autocaravana es llegar a esos rincones, poder estar allí mucho tiempo y explorarlo en profundidad, porque hay rincones, sobre todo en la parte de norte y la parte de las islas, donde no está masificado el turismo. Llegas allí y estás prácticamente solo y bueno, para nosotros es espectacular y queremos vivir esa experiencia allí con la autocaravana.
Vale, entonces la audiencia lo que podrá extraer de vosotros es lo que es no típico de allí, porque yo me imagino que si haces un viaje, que no creo que alguien se vaya una semana a Escocia. Es posible que si haces un viaje largo, que pases una semana por Escocia y demás, pero vosotros que estaréis más tiempo, lo que podremos extraer y la gente que quiera hacer algo como vosotros, que a lo mejor es estar más tiempo allí o, aunque estén menos tiempo, que no vayan a lo típico, o sea, que vayan a los rincones que vosotros podréis explorar, que no estarán ni tan masificados y demás. Y por allí, por aquella zona, no sé si hay algo de como cuando vas a Islandia, Noruega y todo eso, de auroras boreales o algo. Cuéntanos un poco, que seguro que tú lo sabes, yo no tengo ni idea porque no he estado nunca, lo más cerca que he estado ha sido Manchester o Londres y no en autocaravana, o sea, cuéntanos, a ver. Pues sí, al final tendremos un poco de rutas para todo tipo, porque por ejemplo hay gente que solo va a visitar Edimburgo 3 días porque a lo mejor hace una escala para ir a otro sitio, entonces tendremos un poco adaptado a cualquier tipo de público, tanto para que va solo 2 o 3 días como para el que está 15 días y hace ruta en coche por todo el norte o lo que sea. Entonces sí, el tema de las auroras es algo que nos llamó mucho la atención la primera vez que estuvimos porque no lo sabíamos. Y allí, a través de un grupo de Facebook que había de españoles que estaban residiendo allí, se organizó una excursión al norte, a una localidad que se llama Darnes, que está al norte del todo, y nos fuimos como, no sé, más de 20 personas, íbamos allí a ver las auroras boreales. Entonces, eso lo planificamos con mucha antelación y justo coincidió que en ese fin de semana la intensidad de auroras era enorme y dijimos, oh, genial, vamos a ver auroras que vamos allí a flipar, ¿no? Llegamos a Darnes, la intensidad, tú veías el móvil, intensidad máxima, mirabas al cielo y ¡pam! Todo nublado. Y me cago en la mar. Y eso que, bueno, la cuestión es que estábamos allí vimos la primera aurora, pero no lo supimos hasta unos años después. Y os preguntaréis, ¿por qué? Pues porque estábamos allí en la playa de Darnes, todo oscuro, que en el norte no hay nada, hasta cientos de kilómetros que están las Islas Feroe y otros cientos de kilómetros que están Islandia. Entonces mirabas al cielo y veías como un resplandor y dices, esto no puede ser contaminación lumínica. O sea, aquí no hay nada alrededor, en el mar no hay nada a cientos de kilómetros y ves un resplandor. Y eso ¿El resplandor era de algún color o algo? era como similar a cuando hay contaminación lumínica, cuando te acercas a Barcelona y ves como esa boina de luz y dices, uff, cuánta contaminación. Pues era muy parecido a eso. Porque yo es que mi concepto de aurora boreal es entre un color verde o algo así, pero tú no veías ese verde, ¿o sí? No, ahí no. Entonces, unos años después, en un viaje a Islandia que estuvimos, también fuimos... Bueno, en el viaje a Escocia el principal problema es que de los que estábamos allí, solo había una persona que tenía una cámara reflex y no sabía utilizarla. Entonces, si hubiéramos tenido una cámara reflex y hubiéramos sabido utilizarla en ese momento, hubiéramos visto el verde típico de las auroras. Pero eso lo descubrimos después en Islandia. En otro viaje que estuvimos allí, fuimos también cazando auroras hasta que allí tuvimos la suerte ya de 2 días buenos, con cielo despejado, y el primer día también empezó así, que veías el resplandor, en ese momento ya llevábamos la cámara buena, hicimos ya fotos, ya íbamos ya con todo el set bien preparado, y al hacer la foto vimos ese verde y dijimos, ostras, esto es lo que vimos en Escocia y no lo sabíamos. Ya había visto una aurora Sí, y no lo sabía. No lo sabía. Y en ese viaje nos quedamos un poco así, como que vimos auroras, pero más bien a través de cámara que no con la vista. Y luego, unos años más tarde, en Noruega, también en las Islas Lofoten, llegamos allí buscando auroras también, y ese día ya fue espectacular. Bueno, fueron 2 o 3 días seguidos espectaculares, de esos que los ves a simple vista y que empieza el cielo a bailar colores verdes y morados. Sí, es un poco. Y te entra una emoción increíble, ¿sabes? Que casi te entran ganas hasta de llorar, ¿no? De lo bonito que es. Y allí sí que se veían a simple vista y con la cámara ya era brutal. Vale, y claro, has dicho que lo ves en el móvil. Y yo sí que he visto en algún blog que cuando van a cazar auroras, hay algunas aplicaciones, ¿no? Que te dicen qué día es mejor o cómo está el asunto en este mismo momento. Pero sí que es cierto que te tienes que ir como muy a lo lejos de donde no haya nada de luz, ¿no? A lo mejor tienes que estar 20 minutos conduciendo o media hora o así para llegar a algún lado donde no haya nada de luz para poderlas ver, si no es imposible. Sí, al final en fotografía nocturna lo que buscas es que haya la mínima contaminación lumínica posible. Entonces te tienes que ir a zonas apartadas de poblaciones, si puede ser en zonas elevadas todavía mejor, y claro, depende mucho de la meteorología. En nuestro caso, como comentaba, en Escocia tuvimos la mala suerte de estar el cielo nublado, en Islandia fue medio-medio
Y en Noruega ya tuvimos más suerte con cielos despejados y allí pues si tienes la combinación de todos los factores es cuando lo disfrutas de verdad. Vale, también me he quedado un poco que has dicho que hablaríais del whisky de Escocia. Sí. ¿Te vamos a ver a ti ahí catando whisky de lado a lado o cómo funciona esto? No me gusta demasiado, pero bueno, allí está, bueno, el whisky escocés es famoso. Dime. No decías lo mismo cuando íbamos con la furgoneta, que creo que bebíamos whisky por aquella época. Por aquella época sí, pero ya... ahora yo ni lo huelo, Yo tampoco. Creo que ya quedamos escarmentados. Pero sí, allí tienes destilerías por toda Escocia y de hecho hay tours específicos de whisky donde se hacen degustaciones y también, por ejemplo, en Edimburgo, al lado del castillo hay un museo dedicado al whisky con, no sé, son más de 3.000 botellas y sí, al que le gusta el whisky es... Allí encontrará todo tipo de tours y de recorridos para hacer. Vale, está bien porque dices que vais a hacer rutas para quien tenga más tiempo, para quien tenga menos tiempo, gastronomía o... No sé si el whisky entra dentro de gastronomía o no. Sí, está dentro de la parte de restauración, ¿no? Vale. De comer y beber. Y vosotros que habéis estado allí, algo típico de allí que la gente no sepa de gastronomía, que se come allí. Porque yo sí que cuando he estado en Inglaterra y demás, allí es muy típico el fish and chips. A mí no me gusta el pescado y entonces no pruebo el fish y las chips, ¿vale? Sí, pero el fish no. ¿Qué hay por allí que nos puedas contar para dar un adelanto o algo así? La gastronomía británica tampoco no es que sea la más famosa del mundo, ¿no? Pero sí que tienen sus platos. Y, por ejemplo, en Escocia el plato típico por excelencia es el haggis, que es como una especie de morcilla grande, pero que está hecha con todas las vísceras de pulmón y demás del cordero. Entonces, es eso, como una morcilla servida con un par de puré de patatas y creo que es de nabo, me parece que es. Y es el plato típico escocés, el haggis. Y luego también hay una cosa que descubrimos allí, esto ya es más una cochinada porque lo llaman la Deep Fried Mars Bar, que es la barrita Mars de chocolate, pero bañada en la pasta así como de churro o de crepe y rebozada. Y eso es una bomba de calorías que comes eso para merendar y ya no cenas. Eso te iba a decir, digo, si ya la barrita en sí ya es... Sí, ya es consistente, pues con aquello ya no cenas. Y sí, la hemos probado un par de veces, porque es una bomba de calorías. Bien. Y bueno, pues ya sabemos un poco más de qué va el proyecto. Hemos dicho YouTube, bueno, la web es lo principal, estará YouTube, estará redes. En YouTube, ¿cómo sería el sistema que tenéis pensado hacer? ¿Haréis blogs o iréis contando cosas específicas? Gastronomía por un lado, viaje por otro, blog diario me imagino que no, pero el típico de hemos estado aquí, cuentas un poco todo lo de aquí, ¿cómo lo tenéis pensado o planeado? En principio la idea no es hacer blogs diarios porque el proyecto este no está enfocado tan a nivel, digamos, personal, sino está más enfocado a nivel mostrar lo que es Escocia, lo que hay en Escocia. Entonces sí que la idea es hacer a lo mejor capítulos sobre Edimburgo, por ejemplo, de 10 cosas imprescindibles para ver en Edimburgo. Entonces pues vas enseñando un poco las 10 zonas. Luego pues a lo mejor sí que tenemos pensado hacer vídeos en ruta, que es algo que nos gusta mucho ver y sabemos que también le gusta mucho a la gente, de ir recorriendo sobre todo carreteras. Allí en Escocia, sobre todo en la parte norte, las carreteras son de un carril que tienen cada 200 metros tienen un apartadero para cuando te viene alguien de cara y son rutas así muy escénicas, muy bonitas. Entonces también tenemos pensado hacer rutas así. Y básicamente eso, o sea, ir enseñando las zonas más características. Al final hay que mezclar un poco lo turístico, porque es también lo más bonito, con lo más auténtico, que es donde hay menos gente, estás más tranquilo, y mezclaremos un poco las dos cosas. Y en la parte de Instagram o de Facebook, me imagino que cambiará un poco. En YouTube habrán vídeos un poco más largos. Luego no sé si tenéis pensado hacer reels, hacer publicaciones o cómo lo haréis en Instagram y en Facebook. Sí, ahí la idea es hacer contenido bastante más periódico, sí que más diario e incluso varias publicaciones al día. Y un poco también eso, ir mostrando lugares concretos de Escocia, también haciendo también preguntas, digamos, para que la gente haya un poco más de comunicación entre la gente que lo ve y nosotros, pues, por ejemplo, ¿cuál es tu comida favorita, no? Entonces que haya esa comunicación, ese juego. Y la idea es eso, así que es ir haciendo publicaciones más diarias para que haya esa relación.
Muy bien, y bueno, ahora podemos hablar un poco porque como podéis ver estamos aquí en una Benimar Mileo, es la 268, ¿no? 268, sí. Que son camas gemelas y salón face to face, no es L, es face to face, tiene otra cama aquí arriba. Y cuéntanos un poco los inicios, que ya nos has dicho que alquilaste la camper y demás, pero ¿por qué habéis elegido esta? ¿Cómo ha sido el proceso? Tú Sí. mismo. Inicialmente, cuando buscamos la autocaravana, sí que, por ejemplo, a mí me gustaba más la opción en L, porque tienes más espacio para estar en el comedor, digamos, para trabajar, pero al final decidimos hacer la cocina recta para que hubiera más espacio en el medio, principalmente pensando en nuestro hijo, en Darío. ¿Por qué? Pues porque ya hemos comprado una alfombra de juegos grande, así él puede estar jugando en el suelo tranquilamente. Porque claro, hay que pensar que en Escocia no es como aquí en España, que tienes sol todos los días, como quien dice. Allí se te pueden juntar una semana seguida de lluvias y claro, buscábamos eso, que si no podemos salir lo que quisiéramos al exterior, que al menos dentro de la autocaravana tuviéramos ese espacio donde no nos agobiemos tanto y por eso decidimos esta distribución. Sí que teníamos claro que la cama de atrás queríamos que fuera gemela para poder dormir todos juntos atrás y esta pues está como de reserva o si viene algún invitado o si algún día pues si Darío o quiere dormir aquí pues también está la opción, pero de momento esta no la utilizamos. Vale, sí, porque es muy importante. ¿Cuántos años tiene ahora Darío? ¿4? Ahora 4, sí. Vale, dices, nosotros como adultos te puedes resignar a que está lloviendo, no puedo salir fuera, pero a ver cómo entretienes a un niño en los metros Sí. cuadrados que tiene la autocaravana, o sea que es complicado. Sí. De hecho, cuando estás allí también cambias el chip. Aquí en España, por ejemplo, la lluvia es muy, al menos aquí en nuestra zona, es muy limitante, ¿no? Te caen 4 gotas y ya no sales de casa y no haces muchas cosas. Y allí, como es el día a día y es normal, ¿está lloviendo? ¿Qué pasa? Te pones el impermeable y sales y no pasa nada. Es muy diferente. Y mira que somos la misma persona, pero actuamos diferente cuando estamos en un sitio y en otro. O sea que Sí. tampoco... Yo recuerdo cuando fui a Manchester, que fui para estudiar inglés y demás, que yo me llevé camisetas cortas, pantalones cortos, de todo. Y fui en julio y agosto, 3 semanas fueron. Estuve creo que 2 semanas de julio y una de agosto. Y me llevé una chaqueta de chándal y un pantalón largo. Y estuve las 3 semanas con la misma ropa porque allí Sí. vi el sol en las 3 semanas 8 o 9 horas. Sí, total. El año pasado estuvimos todo el verano allí, en Edimburgo, y lo que dices, el verano, yo me llevé también unos pantalones vaqueros largos y... No, perdón, al revés, lo que dices al revés. Me llevé los cortos y tal y como me los llevé, volvieron. O sea, no los saqué ningún día los cortos, todos los días de largo, porque sí, hace algún día 20 y pocos grados, que en el sol se está bien, pero la que corre un poquito de aire, es aire frío y la chaquetilla todos los días detrás nuestra. Y sí, el clima allí es fresquito en verano. Vale, y bueno, ya que hemos hablado de por qué habéis elegido este modelo y demás, ¿por qué habéis venido aquí? ¿Qué le hemos hecho aquí? O cuéntanos un poco cómo la habéis equipado para esta aventura. Sí, entonces, nosotros al final hemos comprado autocaravana nueva, pero antes de iniciar este viaje, nuestro viaje que tenemos ahora en mente, que hemos comentado, será de varios meses, entonces necesitábamos algo más, ¿no? En nuestro caso, lo principal que necesitábamos era una antena de Starlink, porque como hemos comentado, trabajamos con las redes sociales, con la web, necesitamos trabajar remotamente y sobre todo lo que comentaba, en Escocia, en zonas remotas donde no hay cobertura de móvil, para nosotros el Starlink era un imprescindible sí o sí. Entonces, eso era imprescindible. También mejoramos la parte de instalación eléctrica, porque aparte también hemos comprado una estación de energía portátil y la combinación de la batería de litio con otra externa. Es decir, hemos hecho unas pequeñas mejoras ahí en la parte eléctrica para adecuarlo a lo que necesitamos y pues bueno, pues también otras mejoras como por ejemplo el extintor. Aquí sí. El patrocinador del podcast, Maus, que como habéis visto al principio es el patrocinador de este podcast y bueno, él ha optado por la opción de el extintor y también las barritas sticks. Correcto. Para proteger en caso de incendio, que ojalá nunca se tengan que utilizar, sí, pero al menos te da esa tranquilidad. Exacto, que esté ahí protegiendo toda la parte eléctrica. También otro imprescindible para nosotros era el tema del gas, que decidimos instalar 2 bombonas de GLP, porque es eso, o sea, inicialmente valoramos tener una de GLP y otra de aquí de propano de España,
pero al final, como nuestro viaje será largo, no le vimos mucho sentido a que se te acabara una bombona al final y no puedes rellenarla allí. Entonces preferimos la opción de tener 2 bombonas de GLP, intentar llenarlas siempre que podamos, siempre que damos una gasolinera, y eso era un imprescindible también para nosotros. Luego, ¿qué más? Temas de cierres de seguridad. Pues hoy en día, si te quieren entrar, te entrarán, pero como mínimo ponerlo un poco más complicado. Entonces hemos puesto en las puertas delanteras y en la puerta de habitáculo y en el maletero. Bueno, luego lo enseñamos todo en detalle, pero así a grandes rasgos es lo más importante que hemos hecho, ¿no? Sí, yo el detalle que has dicho de que si te quieren entrar, te entrarán, pero al final es lo que decimos. Sí. Y yo si dejas un billete de 5 euros ahí encima de una mesa en un bar, sin nada, el primer espabilado que venga te hará así y lo cogerá, pero si lo pones con un cepo, que a lo mejor el otro dice, me lo pienso, o si lo pones dentro de una caja o lo que sea, y aunque se vea que tengan que abrir, es ponerlo un poco difícil. Sí. Toda barrera yo creo que es buena, tampoco hay que obsesionarse, creo yo, pero que todo en cuanto a seguridad, creo que también hay que mirar, porque hay muchos sitios que ya en las aplicaciones te ponen que no son seguros. Yo sé que hay una parte de Francia que dicen que es, no sé si es la parte del norte, que hay una carretera que cruza así, que te dicen que no pares por ahí y demás. Sí. Hay que tener un poco de seguridad porque entre la que está más protegida y lo otro, muchos dicen, es que si la ven muy protegida es porque llevan más valor dentro. Y dices, ya, pero también los ladrones no van echando currículums por ahí para trabajar, son vagos por norma general. Buscan lo más fácil. No... Cuanto más difícil lo vean, más van a tirar para otro lado que sea más fácil, entonces... Sí, a mí lo que comentas es lo que veo más razonable, es buscar ese equilibrio entre que tú te sientas cómodo y tener algo de seguridad, sin obsesionarse sobre todo, porque si no, no estarías tranquilo. Es decir, si tienes que estar obsesionado pensando en la seguridad, no te vengas aquí, porque estarás sufriendo siempre. Entonces, nosotros sí que buscamos ese equilibrio, que haya un poquito de seguridad para que vean que no es lo más sencillo, pero tampoco volverse loco. Vale, y ahora que hemos hablado de la Starlink, que la estuvimos instalando hace poco, me surge una duda porque no tengo muy claro cómo funciona el tema de Starlink en cuanto a la suscripción, porque es una suscripción que vas pagando mes a mes y demás, y no sé si han cambiado los términos y condiciones y demás, porque antiguamente, si tú la contratabas en España, tú podías utilizarla por anteriormente, creo que era el mismo continente, ahora creo que han cambiado y lo han hecho a nivel global, pero cada X tiempo tenías como que regresar al país de origen que la habías contratado, o te cambiaban como la tarifa o pasaba algo. ¿Tú sabes cómo funciona esto? 100% no, algo he mirado, pero por lo que sé, el plan que nosotros tenemos contratado es el itinerante para poder viajar, y ahí hay dos modalidades de pago, que es la que está limitada, creo que son a 50 gigas, y la ilimitada. Pero aparte de eso, lo que comentas de poder moverte por dentro de Europa, me parece que son hasta 2 meses, si no recuerdo mal, que puedes estar, digamos, viajando sin tener que regresar a tu sitio base, ¿no? A tu país base. Si estás más de ese tiempo, creo que en principio puedes seguir estando, pero si te pueden llamar a lo mejor la atención y cambiarte la tarifa local de ese país donde estés. Me parece que funciona así. Vale, y entonces, vosotros como tenéis intención de estar unos 6 meses, tú sales de España, te vas para allá y a los 2 meses tú tendrías que estar atento para mirar si en Escocia el precio de la Starlink es el mismo que aquí. Eso lo miraremos cuando sea el momento, pero es posible que tengamos que cambiarnos a la tarifa británica y que sean las libras que corresponda allí. Ah, claro, es que claro, encima no estamos en la zona euro, claro, o lo que sea. Allí es en libras, sí. Porque a lo mejor en Alemania igual es la misma tarifa, sí, o en otro país, en Italia o en Francia, pero sí, allí igual es en libras y a lo mejor creo que ahora está en 89 aquí en España, aunque hay una tasa que se paga de 6 o 7 euros aparte y demás, pero son 89 euros. A lo mejor allí igual te dicen que son 89 libras. Podría ser, sí. No lo he mirado al detalle, pero creo que por ahí van los tiros. Pues eso, me imagino que la gente que quiere irse por allí así en largo y demás, te acabo de dar una idea para un vídeo, un blog o lo que sea. Para explicarlo, sí, correcto. Vale, ¿y por qué se escogió Escocia? Sí que habéis dicho que fuisteis allí. ¿Hay algún motivo que...? Porque habéis viajado a más sitios y habéis vuelto a los orígenes porque por algo os habrá gustado o habréis visto, os ha llamado la atención algo. Sí. Yo hace mucho tiempo siempre me pregunto, bueno, vivimos aquí al lado de un sitio muy turístico que es Peñíscola, ¿no?
Y siempre me preguntaba, ¿cómo es que hay gente que viene una y otra vez a Peñíscola con lo grande que es el mundo, ¿no? Y hasta que me pasó a mí. Es decir, yo fui a Escocia por primera vez en 2012, queríamos un cambio de aires, bueno, yo y mi mujer fuimos los dos, queríamos un cambio de aires y desde 2012 hasta ahora pues hemos vuelto un montón de veces y de hecho el año pasado ya estuvimos todo el verano allí, los 3 meses de verano. Y hemos vuelto muchas veces. ¿El por qué? No sé. O sea, hay destinos que o te atrapan o tienes esa conexión especial que te hace volver. Y a nosotros nos pasó con Escocia. ¿Por qué no? O sea, sí que es verdad que eso, hay destinos que son muy bonitos, que dices, los ves una vez y ya está. No tengo esa necesidad de volver. Pero con Escocia es como que nos gusta mucho tanto, sobre todo el clima. Nosotros no nos gusta el calor. Y allí como el clima es fresquito en verano, para nosotros es lo ideal. El clima y sobre todo pues también, no sé, la cultura en general también nos gusta mucho. El sonido de las gaitas es algo que lo escuchas y ¡pum!, me llama la atención. ¿Pero ibas por ahí, hay gaitas sonando? ¿O Sí. cómo? Bueno, en Edimburgo sí, porque al final Edimburgo es una ciudad muy turística también, sobre todo en agosto. En agosto es peor que Peñíscola. O sea, se llena de gente porque hace muchísimos festivales en verano. Y hay varios rincones donde ya al final ya conoces a los gaiteros donde está cada uno. Pero es decir, no se ponen porque sí, sino que a través del ayuntamiento, pues supongo que alquilan el espacio o el permiso para poder estar allí. Pero sí, tú vas caminando y hay muchas zonas donde ves gaiteros allí tocando. Y luego, aparte de eso, pues hay festivales. También están los juegos de las Highlands, que en bueno, no, o sea, donde corresponda, pero sobre todo en pueblecitos de las tierras altas, hacen juegos, supongo que sería el equivalente a los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero a una escala mucho menor, con juegos tradicionales antiguos. Y allí descubrí una modalidad de ciclismo que no había visto hasta ahora, que era con bicicleta con piñón fijo, igual que las de velódromo, pero sobre hierba. O sea, era como una pista de atletismo, pero de hierba, y las bicis por allí. Y descubres cosas que dices, ostras, no había visto nunca este tipo de juego. O yo qué sé, el levantar troncos, a tirarlos para que den la vuelta, sobre troncos gigantes. Y también lanzamiento de martillo, o sea, cosas así antiguas. Y es un bestias. poco toda la bestia, ¿no? Exacto, o sea, así bestias. Y entonces, digamos, está la parte esa, que es la que suelen hacer los hombres, tradicionalmente ha sido así, y la parte de mujeres, que son bailes típicos de las Highlands. Y está muy chulo, porque, bueno, ves cultura que no estás acostumbrado a ver y a nosotros nos gustó mucho. O sea, pues mira, me ha llamado la atención que has dicho que por el clima. Pero claro, yo no me imaginaba que, claro, vas en verano, el clima allí se está fresquito. Porque yo decía, es que, ¿por qué elegís Escocia si allí siempre está lloviendo, siempre hace frío? Que claro, debe ser muy diferente invierno que verano. Vosotros ahora iniciáis esta aventura, pero si estáis 6 meses, no os va a pillar el... No. Yo qué sé, no vais a coger el verano, porque ya lo ha pasado y vais a estar en la peor época del año, que para mí, que creo que es la peor por lo de las lluvias y el frío y todo. Digo, pero por eso me llamaba la atención. Sí, nuestra idea era haber salido a principios de junio, pero al final se ha ido, por varias circunstancias, se ha ido retrasando todo. Al final, al principio por el tema de la adquisición de autocaravana, luego la matriculación, luego cuando todas las instalaciones que hemos hecho, pues proveedores de vacaciones, que al final pues es lo que hay, ¿no? Te amoldas a lo que hay. Entonces, se nos ha retrasado como 3 meses de lo que queríamos. Entonces, sí, vamos a iniciar el viaje de cara al invierno, pero en principio el verano que viene volveremos a ir. O sea, por temas de visado no podemos estar más de 6 meses. Entonces, iremos máximo 6 meses, volveremos, o no sé si volveremos, a lo mejor igual nos vamos a Irlanda y luego de Irlanda volvemos a saltar a Escocia, ya veremos lo que haremos. Pero la idea sí que es estar el verano que viene allí también. Claro, porque el visado ese de los 6 meses empieza desde el momento que tú lo solicitas y te dan el permiso, o empieza cuando entras o cuándo. Desde que lo solicitas te dura durante 2 años. Es válido ese documento. Pero tú no puedes estar más de 6 meses seguidos allí. O sea, tienes que salir y volver a entrar. Seguidos, por lo tanto. Y claro, vosotros, entiendo que sois residentes de España, también tienes que estar como ese medio año aquí, ¿o cómo funciona? ¿Es un poco así? ¿O da igual porque mientras estés como residente aquí, aunque te hayas ido fuera, tú estás declarando tus cosas aquí y ya está? Pero que es lo que decimos, puedes estar 6 meses,
volver a la Unión Europea, ¿no? Sí, Y volver a entrar y ese mismo visado te valdría otra vez. sí. Sí, porque no es un visado como tal, sino que es un permiso electrónico de acceso, no sé cómo lo llaman, el ETA, no me acuerdo exactamente. Sí, el Estimated Time no sé qué, o no sé, bueno, o igual Sí. me estoy liando, pero que sí, que es como a Estados Unidos, que también te haces Sí. el visado ese, lo Dura, haces online. dura un tiempo y durante ese periodo de tiempo que dura puedes entrar, pero en este caso la limitación es de 6 meses. Claro, y si tú a los 2 meses sales y vuelves a entrar y ya te vuelve a contar 6 meses. En teoría sí. La práctica, la gente de la frontera que está allí puede interpretar que cada caso es muy particular, ¿no? Entonces, si te ven que tú realmente estás viviendo allí y estás intentando engañarles, pues te pueden denegar el acceso. Ahora, te ven que vas con autocaravana, que dices, No vives. no estoy viviendo Estás aquí. viviendo en tu autocaravana. O puedes demostrar que, oye, no estoy viviendo, o sea, quiero hacer un viaje largo, en principio no te van a poner problemas. Pero al final es decisión del que te encuentres allí. Ya, y sí o sí, y tú les tienes que... Te pararán allí en la frontera, ¿no? Ujú. Porque encima es Unión Europea y fuera Sí. de la Unión Europea, aunque, bueno, con lo del Brexit y todo esto, que no estoy muy enterado, pero Sí. un poco las campanadas. Me parece curioso y, bueno, que al final la aventura, yo qué sé, ya iremos viendo... Sí, eso, al final ya veremos lo que nos encontramos, lo iremos documentando todo porque sobre todo es lo importante, ¿no? O sea, tener esa información real de todo lo que pasa por allí. Vale, y organización del viaje, ¿cómo sois vosotros? ¿Sois muy previsores? ¿Os gusta ir más a la aventura y que salga lo que salga? Tema comida, ¿sois muy cocinillas y de comer en la autocaravana? ¿De comer fuera? ¿Cómo lo tenéis planeado el día a día de allí? ¿Previsores o ya veremos qué sale? Pues hay un poco de todo. Por ejemplo, Davinia sí que le gusta tener el viaje muy organizado. De hecho, hemos hecho algún viaje, por ejemplo, el de Islandia, que lo teníamos todo con un diario cada día, dónde ir, los kilómetros que teníamos que hacer, dónde dormir. Bueno, de hecho, el dónde dormir eso sí que es importante en Islandia porque allí hay muy poco alojamiento y o lo reservas con mucha antelación o no duermes. Y de hecho también es uno de los motivos del por qué autocaravana en Escocia. Lo que comentaba, cuando vas hacia el norte, y cuanto más al norte vas, menos alojamiento hay. Y allí es muy típico el bed and breakfast de la gente que tiene su casa y alquila sus habitaciones y te ofrecen luego el desayuno por la mañana. Pero claro, es muy limitado y sobre todo en época de temporada alta, en verano, no encuentras espacio. En invierno es más fácil, pero es muy poco espacio el que hay disponible, muy pocos alojamientos. Entonces, la autocaravana allí para nosotros era algo importantísimo para tener esa libertad de, pues oye, me quedo aquí o me quedo allá. Además, en Escocia, bueno, de hecho, en Reino Unido en principio no está permitida la acampada libre con la autocaravana, porque en Escocia sí que está permitida la acampada libre sin vehículo, es decir, tú puedes acampar con la tienda de campaña, pero con la autocaravana en principio no. La realidad es que si tú te pones en algún sitio que no molestas a nadie, eres respetuoso con lo que hay, no sacas mesas, no sacas nada, a lo mejor también le puedes preguntar a la gente que haya por allí y en principio no te ponen pegas. Pero la teoría es que no se puede. Además que estaba la pregunta, porque ahora estaba, como me lo estabas contando, estaba pensando, de allí puedes ir y aparcar y dormir, que es lo que llamamos pernoctar donde quieras. Entonces, es eso, porque también hay, me imagino que habrá lugares habilitados gratis o de pago, me imagino. Vosotros que habéis estado por allí, ¿ya habéis estado guipando un poco porque teníais la idea o cómo lo habéis? Algo hay, no hay mucha oferta como por ejemplo Francia, que pues Francia tienes de todo. Hay poca cosa, no hay demasiado, y hay un poco de las dos cosas, tanto campings como áreas, como también hemos visto que hay gente que tiene su casa con su jardín grande, digamos, o un terreno así grande, y alquila pues algunas plazas. O sea, un modelo de negocio de la gente de allí que sabe que ya hay mucha gente que va en autocaravana, lo acondicionan para eso. Sí, porque allí la arquitectura es muy diferente a la que tenemos aquí. Aquí vemos muchos bloques de pisos grandes y allí es mucho más bajito, con su casita, con su jardín. Entonces hay gente que si tiene ese jardín un poco más grande de lo habitual, hemos visto que hay gente que alquila eso. A lo mejor tienen 3 plazas y pues, no sé, eran precios bastante asequibles, de nada que ver con un camping. Y pues es una opción que también estamos valorando. Y incluso allí, esta gente o estos lugares tienen para enchufarte o cómo va, Sí. porque allí el tema sol
estamos diciendo que si vas muy equipado tendréis que ir a morir a enchufaros de vez en cuando porque si aunque tengas los paneles solares que tengas o lo que sea, allí no es lo que más te va a dar. Te va a dar el circular para cargar con el booster y luego que te enchufes. Sí, en nuestro caso, sobre todo ahora yendo hacia el invierno, allí en verano las horas de sol son mucho más que, bueno, bastante más que las que hay aquí. Yo te diría que se hace de noche sobre las 11 o 12 y empieza a salir el sol a las 4 de la mañana. Entonces en verano no tienes problemas de sol, pero en invierno es justo lo contrario. A las 4 de la tarde ya es de noche y a lo mejor sale el sol a las 8 o las 9 de la mañana. Entonces, en nuestro caso solo llevamos una placa solar. Aquí vamos a estar un poco más limitados ahora y tendremos que depender más de enchufarnos. Sí. A ver cuándo sacan, en vez de paneles solares, paneles lunares, ¿no? Estaría muy bien eso. Seguro que alguno ya está trabajando. Lo voy a patentar, no sé cómo es, pero lo patento para cuando lo descubran. Regístralo. Lo registro. Vale, y bueno, entonces, ahora, yo es que en uno de los podcasts anteriores, cuando hablamos con Javi con Destino al Mundo, nos dijo que el viaje a Suiza fue un poco el peor que han hecho ellos, no en cuanto a lo bonito y demás, pero sí en cuanto a encontrar lugares y demás. Vosotros, ostras, vais a estar 6 meses. ¿Ya tenéis algo previsto para los sitios o...? Iremos un poco a la aventura en este caso. No tenemos todavía sitios concretos. Yo sí que he buscado en Edimburgo, cerca de Edimburgo, porque en Edimburgo, aunque este viaje no es el principal destino, sí que tenemos que pasar por allí para temas de grabación, de generar contenido para las redes y para la web. Entonces, igual estaremos unos 15 días o así y ya he buscado un sitio que es una casa de estas que te comentaba, que alquilan sus espacios para autocaravanas y allí tienen para poder conectarte a la red. Pero el resto sí que hemos visto que hay áreas en algunas zonas que tenemos identificadas ya, pero será un poco más al día a día, a ver qué nos encontramos. Y también nos apetece un poco probar la libertad de decir, oye, pues sabiendo que hay zonas remotas en las que no te van a poner muchos problemas, también nos apetece probarlo. A ver, yo soy del pensamiento que a veces ponerte en la zona incómoda también es bueno, porque te saca el otro lado que tienes tú ahí o lo que sea. Hay gente que solo de pensarlo se puede agobiar y demás, pero yo creo que la presión de no saber lo que pasará y tener que buscarte la vida también es un reto bonito. Sí, lo que te comentaba antes, que Davinia sí que es mucho más organizada en este sentido, de tenerlo más previsto, y a mí me gusta más ir un poco a la aventura. O sea que en ese equilibrio, o sea, un poco de las dos cosas, en nuestro caso, nos complementamos bien así. Y también, ahora que me acuerdo, habéis preguntado el tema de si comer aquí en autocaravana o fuera. Sí. Nos gustan las dos cosas. O sea, en principio sí que queremos comer bastante en la autocaravana, pues para controlar también toda la alimentación que hacemos, pero también nos gusta probar los sitios típicos o sea, los platos típicos de cada sitio. Entonces, al final es un poquito... Principalmente supongo que las cenas las haremos en autocaravana para poder ir a dormir pronto por el niño y luego pues la comida pues según el día. Si vamos a algún sitio a visitar o a grabar alguna cosa y estamos fuera, pues comeremos fuera o ya nos adaptaremos según el caso. Vale, entonces hemos hablado antes que habrá como una parte que sería la de la gastronomía típica de Escocia. ¿Tenéis planteado también algún tipo de vídeo o contenido de comidas en autocaravana? Porque hay mucha gente que viaja en autocaravanas y tiene como secciones, pues la del viaje, la de no sé qué y la de comida, que hay muchos que es comida sana, que hacen deporte, que no sé qué. ¿Tendréis algo previsto de eso? Para este proyecto no. O sea, tenemos otros proyectos que están ahí en pausa. Ya, igual venimos más adelante a hablar de ellos. Igual me voy yo a Escocia y hacemos un podcast allí. Claro, sí, contamos desde allí. Pero para este no. O sea, sí que nos llevaremos cosas para poder cocinar cosas nuestras allí. O sea, un paellero o unas parrillas para hacer alguna barbacoa. También un mortero para hacer la aioli. O sea, cositas nuestras sí que nos queremos llevar, pero también sin dejar de lado pues el sitio donde vamos y probar lo que hay allí. O sea, al final es el equilibrio un poquito de todo. Vale, también imagino que la decisión de cocinar en la autocaravana y comer fuera también no es lo mismo, que te vas una semana y que dices, tiro la casa por la ventana, como prácticamente todos los días fuera para probar las comidas, ver cómo son los bares y demás, que estar 6 meses, que no puedes estar 6 meses comiendo fuera siempre. Exacto. O sea, al final nosotros no nos vamos de vacaciones, o sea, nos vamos a trabajar, porque vamos a trabajar en el blog y en las redes,
y nos vamos a vivir en autocaravana. Entonces es muy diferente cuando te vas 15 días, que es lo que dices. Como quien dice, no miras gastos, o entre comillas, ¿no? Pero nosotros, evidentemente, no podemos estar todos los días de restaurante para comer y para cenar. O sea, hay que mirar un poco todos los gastos, claro. Vale, y si dirías a alguien que por qué os tienen que seguir, ¿qué le dirías? ¿Por qué? No sé, igual te pongo en un apuro, pero vende un poco tu proyecto para que te sigan y demás, a ver qué sale. Bueno, al final lo que contaremos en el blog es nuestra experiencia y nuestras vivencias. Entonces, todo narrado así muy en primera persona, muy auténtico. O sea, no, hoy en día que hay la inteligencia artificial, ¿no? Que es mucho contenido que se nota cuando es propio o cuando es hecho por una máquina, ¿no? Entonces, no estamos en contra de la inteligencia artificial, ni mucho menos. De hecho, es un apoyo muy bueno para nosotros. O sea, nos ayuda para muchas cosas. Pero nuestra esencia, nuestra alma en ese proyecto la damos nosotros, no la da una máquina. Entonces, el por qué seguirnos a nosotros y no a otros. Bueno, que tampoco tienen que elegir, que exacto. pueden seguir a vosotros y a otros, ¿eh? Que aquí... Sí, es lo que te iba a decir. Nosotros no vemos a los demás como una competencia, sino al final gente con la que puedes colaborar, como en este caso, podemos colaborar con otras empresas o otras otros personas. creadores o lo que sea, sí. Y no lo vemos como una competencia, lo vemos como eso, como colaboraciones sanas. Entonces, nosotros intentamos hacerlo con nuestra visión, nuestra opinión y es nuestra idea. O sea, no sé. Ya está, que digo, que te he metido aquí en un apuro, no. Digo, vende el proyecto ya. Y yo ya lo he soltado y te lo digo. Sí. No sé, también vuestro estilo de vida, por el niño, por todo, creo que habéis dicho que también la comida es un punto importante para comer saludable. Es importante, a ver, cuando eres joven puedes comer lo que te dé la gana y no, pero yo también me voy haciendo mayor y ahora si ceno de más por la noche o me paso con las patatas fritas o lo que sea, entonces... Sí, sobre todo vas al restaurante y siempre hay mucho acompañamiento de patatas fritas y es lo que intentaremos evitar aquí en la autocaravana. O sea, hacer más... Cada vez, allí también es complicado a veces encontrar según qué comidas. Nos pasó, por ejemplo, no sé si era con los garbanzos o legumbres, sí, creo, en legumbres en general, que encontrar el envase típico de aquí de un bote de vidrio, allí no lo encontrábamos o no era fácil de encontrarlo. No sé si ha cambiado ahora últimamente, pero también nos pasó con los fideos para la sopa. No encontrábamos fideos por ningún sitio. Al final, lo que hicimos coger espaguetis, partirlos y ya teníamos fideos. No dejan de ser fideos largos, ¿no? Sí. Y bueno, al final es eso. Con lo que hay allí te tienes que adaptar un poco a también lo que quieres hacer. Pero ¿y lo de los garbanzos? Que es que en el súper no hay botes de legumbres en vidrio, no. ¿Enlatado? Eran en lata de... Es en lata. Sí. Como la de la fabada asturiana y todo eso, ¿no? Y suelen ser ya también preparados ya... O sea, en lugar de estar simplemente cocidos, ya van con salsas y pues no es lo que buscábamos. Es como lo procesado, ¿no? Sí. Y hay mucho... Allí sí que es verdad que alimento fresco no es como aquí, que hay un surtido enorme. Y en cambio allí hay pasillos más destinados a alimentos ya preparados, o sea, precocinados. Que simplemente lo coges, lo pones en microondas o en el horno y calentar y listo. Entonces, pues bueno, como no queremos eso ahora mismo, sí que la idea es dedicarle un poquito más de tiempo aquí a la cocina en autocaravana. Claro, porque yo sé que aquí en España tenemos una tierra donde se cultivan tomates, lechugas, miles de alimentos, pero que solo que te vayas un poquito hacia el norte, allí es como más complicado encontrar cierto tipo de alimentos. Sí. Entonces también a lo mejor la gente que vaya allí tendrá que ir como con previsiones de, según lo que quieras comer, igual te tienes que aprovisionar muy bien, no sé si congelado o... Porque claro, si te vas 6 meses no te puedes llevar toda la comida de aquí. Pero que a lo mejor algunas cosas es como el que viene de no sé dónde, de Reino Unido, por ahí, que allí en vez del aceite de oliva allí se usa la mantequilla y todo esto, porque el aceite de oliva es carísimo o no hay, o lo que sea. Entonces el tema de alimentos allí también me imagino que no habrán verduras frescas en todos los lados, o si las hay es lo típico que le pegas un bocado y dices, esto no sabe como un tomate de España. Sí, es todo. Hay, hay, pero hay menos y dos, es carísimo también. O sea, porque prácticamente todo es importado. Porque allí sí que tienen zonas de cultivo, principalmente en invernaderos y demás,
pero es lo que dices, no tiene el mismo sabor, no es igual. Y justamente ayer lo estábamos hablando, del tema de las conservas, de ver qué nos llevaríamos para tener un mínimo de stock. Y sí, ya pensamos en poner algunas cajas con botes de garbanzos o Claro, que no necesita que estés concretamente en la nevera, que sí, aunque allí será una nevera también casi, si hace frío, dices, y al maletero hay una buena provisión para tener lo que en teoría allí cuesta de encontrar, ¿no? sí, sí. Vale, y en el pedazo maletero que tenéis, ¿cómo lo tenéis organizado? ¿Vais a llevar bicicletas? ¿Os moveréis en algún tipo de medio de transporte? Pues es nuestro punto débil ahora mismo, en el sentido de que no hemos preparado todavía una estructura buena para poder tenerlo todo bien clasificado. Y bicis creo que no nos cabrán, bueno, las nuestras, el niño evidentemente esa tiene que ser sí o sí, si no acabaremos mal. Las nuestras creo que no cabrán. Pero sí, supongo que ahora mismo la idea que tenemos es llevar cajas de cartón para poder apilar algunas cosas, sobre todo el tema de comida o ropa de invierno. Y también hace poco adquirimos una rueda de repuesto que no venía originalmente en la autocaravana y para nosotros que opinamos que allí era un imprescindible por eso, porque cuando te vas a una zona remota te pilla un fin de semana, un sábado o algo y tienes un problema. Entonces, si ya tienes la rueda, llamas a la asistencia, te cambian la rueda a ellos, porque no tenemos gato ni nada, simplemente llevarla para que la puedan cambiar los de asistencia. Y pues bueno, el tema del maletero, si podemos, sí que me gustaría llevar la bici, pero no sé si nos cabrá al final. A lo mejor igual, no sé si allí se lleva mucho lo de los patinetes como aquí, que aquí está todo lleno de patinetes, que a lo mejor les ocupa menos espacio y en un momento dado es lo que tú dices. Imagínate que pinchas en un lado que no te puedes desplazar, no te veo en la bicicleta de tu hijo, la verdad, No. pero que a lo mejor tener un patinete como que ocupa poco y no hace falta que sea un patín de estos supersónicos ni nada, pero que a lo mejor dices, te puede salvar de una buena si no tenéis la bici. Sí, lo estudiaremos, a ver, pero no, ahora mismo no estaba previsto. No sé. Yo es porque se me ha ocurrido, que pensaba, digo, la parte del maletero, que sé que esta autocaravana tiene un maletero bastante grande. De hecho, esta no sé si tiene acceso desde ahí a la cama allí, porque las anteriores no, pero esta sí que tiene, ¿no? Sí, tiene una puertecita y accedes directamente al maletero. Muy bien, pues no sé, yo creo que hemos tocado un poquito todos los palos y se me olvida algo, pues yo qué sé, si hacemos otro podcast lo vemos en otra ocasión. No sé si tú quieres decir algo más, ¿crees que algún tema no hemos tocado? Yo creo que los hemos tocado todos. Sí, yo creo que sí, hemos hablado un poquito en general de todo el proyecto, de Escocia y un poquito de la autocaravana, y ahora pues veremos todas las mejoras que hemos hecho. Vale, sí. Explicaremos todo lo que hemos hecho aquí en Caravan in Benicarló. Yo lo que puedo decir a los espectadores es que conociéndote, viendo, porque ahora estáis viendo esta parte, pero aquella parte allí hay un móvil que es el mío que está grabando, una cámara súper buena con el micrófono también, aquí una 360, que contenido de calidad y conociéndote a ti cómo va a ser, yo creo que merece la pena que le echéis un vistazo a sus redes, a su página web y demás, que lo sigáis, porque estoy seguro que te lo vas a currar y al final sí que hay mucho contenido, pero al final es buscar el contenido bueno de calidad, ya no por cómo está grabado, es por cómo se cuenta o lo que cuentas. Porque una de las preguntas que te quería hacer, pero que la hemos desvelado al principio, es el nombre del proyecto. Porque viajando en autocaravana, viajando 4 en van y todos los nombres, que no sé si esos existen o no, pero que a mí cuando me vienen aquí al taller me dicen, ¿conoces a los de no sé qué? Y yo es lo que digo, si casi todos son un poco mezcla de nombres iguales y todo, este es un poco diferenciado porque estáis enfocados ya como Escocia y no en el tema de autocaravana, aunque va a ser también una de las bases principales. Y también lo que le digo a la gente es que yo estoy todo el día aquí con las autocaravanas y todo, y cuando me salgo, yo consumo mucho YouTube y todo, pero casi nada de autocaravanas. Lo que quiero es olvidarme de las autocaravanas un rato porque si no, mi cabeza no para. Y mira, hoy es un domingo, estamos aquí grabando, o sea que me llevo el trabajo a los fines de semana, el del contenido y demás, y creo que ya está. No sé, si quieres añadir algo, ahora es el momento. Bueno, yo agradecerte que me hayas invitado a este podcast. Para mí es un placer compartir este tiempo contigo y con todos los que nos ven.
Y nada, decirles a la gente que quien quiera visitar Escocia, intentaremos mostraros todo lo que hay allí desde nuestra forma, nuestra experiencia más sincera. Y nada, que bienvenidos a los que os unáis al proyecto. Que yo creo que sí que se unirán porque es un proyecto chulo, no es ya lo típico de viajo aquí, viajo allá, os vais a centrar en un país que no es que sea un país como, yo que sé, que todo el mundo quiera ir, pero que a lo mejor viendo lo que vais a enseñar vosotros, yo es que a veces pienso que ya prefiero no ir a lo tan turístico y salirte de lo mainstream o algo así para hacer algo diferente. Sí. Y creo que es una buena oportunidad. Pues bueno, en eso estaremos, lo intentaremos, al menos. Bueno, pues entonces creo que lo único que nos queda es agradecer a nuestro patrocinador Mouse por patrocinar este podcast. Y ya está todo dicho, así que sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Luego, pues bueno, os enseñamos el exterior de la autocaravana y vemos cómo ha quedado toda la rotulación. ¿Me acompañáis? En la parte frontal tenemos el logo y el nombre de la autocaravana, le hemos llamado Margaret. En el lateral derecho tenemos una zona dedicada para redes sociales y la web, con un código QR también. Y en la parte un poquito más trasera está la vaca, que es nuestro logo y el nombre. En la parte trasera de la autocaravana pues está un mural que diseñamos con muchos iconos típicos de Escocia, luego lo vemos con más detalle. Y en la parte izquierda pues también tenemos la vaca con el nombre de Lovely Scotland y también una zona para la web y el Explorando Escocia desde 2012. Y tras ver la espectacular rotulación, vamos a ver las mejoras que se han hecho a esta autocaravana para disfrutar al máximo de Escocia. Bueno, pues la primera mejora la tenemos aquí abajo, y es que como somos un poco novatos en el tema de autocaravanas, le hemos puesto unos ruedines. Bueno, fuera bromas, en nuestro caso, como vamos a ir por muchas islas en Escocia, nos parece muy interesante poner estas ruedecitas para el tema de los ferries. De este modo, en caso de algún desnivel importante, como mínimo que nos sirva de aviso, porque las ruedas estas no soportan el peso de la autocaravana. También hemos puesto focos perimetrales, 2 en cada lado, para tener luz en esas noches en las que estemos en alguna zona remota en la que no haya luz. Otro aspecto importante relacionado con la seguridad, hemos puesto cierres en todas las puertas. En portones del maletero y en la puerta del habitáculo hemos puesto cierres de IMC, y en las puertas delanteras hemos puesto los cierres Geosafe. También hemos adquirido una estación de energía portátil, es una DJI Power 2000, equivale más o menos a unos 160 amperios hora, que junto a la otra batería que ya tiene debajo del asiento, pues nos va a dar la energía suficiente para poder trabajar. Y, por ejemplo, en este caso lleva un inversor muy potente que soporta hasta 3000 vatios y, por ejemplo, para usar un secador o momentos puntuales, pues no habría ningún problema. En la parte eléctrica hemos hecho también un par de mejoras. La primera relacionada con la seguridad, que hemos puesto extintores de mouse. Aquí hemos puesto uno automático y luego también hemos puesto uno manual. También hemos mejorado toda la parte de conexionado, añadiendo bus bars para cada circuito, y hemos puesto un cargador nuevo Victron de alterna y uno conversor de 24 voltios para la Starlink y también para futuras ampliaciones. Otra de las mejoras que hicimos fue traer un cable desde la batería de motor hasta este cuadro para poder alimentar el booster que cargará la batería de DJI. La Starlink la podemos conectar desde este interruptor y hemos añadido una toma Ethernet que está conectada también a la Starlink. El habitáculo está alimentado con una batería de litio de 150 amperios hora de la marca Ola Litio, que la tenemos aquí abajo. Y para poder ofreceros todo el contenido desde Escocia, desde cualquier lugar, nos hacía falta sí o sí una conexión en cualquier lugar. Para ello hemos puesto una Starlink Mini con un soporte de aluminio y hemos añadido también un cable Ethernet para conexión directa desde abajo sin necesidad de la Wi-Fi. Aquí en este dibujo hemos querido simbolizar muchos elementos icónicos de Escocia, como por ejemplo en la parte de aquí abajo tenemos el elevador, es un ascensor de barcos que es único en el mundo, que se llama la Falkirk Wheel, y también tenemos el unicornio, que es el animal de Escocia. Un poco más arriba tenemos los Kelpies, que son unos caballos, una escultura de caballos que hay allí en Falkirk también, y el monumento de William Wallace arriba. Hay diferentes monumentos también de Edimburgo y del resto de Escocia. Un elemento importante es el tren, que es el viaducto de Glenfinnan. Este tren es muy característico porque sale en las películas de Harry Potter. Y luego en la parte derecha tenemos el monstruo del lago Ness, acompañado del típico gaitero de Escocia, y el castillo de Edimburgo en la parte superior. Y en la parte inferior tenemos aquí las piedras de Callanish, es un monumento incluso más antiguo que el famoso Stonehenge de Inglaterra, todo acompañado con muchas ovejas porque allí en las Highlands, en las tierras altas, hay mucho ganado por allí suelto.
Bueno, y hasta aquí el podcast, la explicación con la mega rotulación que hemos visto, las mejoras de la autocaravana. Y ahora, nada, despedirme, David. David, si quieres decir algo a nuestra audiencia. Bueno, agradecerte la oportunidad de estar aquí en este podcast, gracias por la invitación y animaros a que nos sigáis y descubráis toda Escocia junto a nosotros. Pues seguro que sí, que te siguen mucho más. Bueno. Nos vemos en el siguiente. Chao. Hasta luego.